Bueno, pues ya estamos de vuelta y ahora nos va a hablar Carlos Mogán, creo que pertenece a Data Science for Social Good, y háblanos un poco de su charla, Pablo. Bueno, pues como dices, el Data Science for Social Good es un proyecto del Instituto de Recursos Mundiales, World Resource Institute, no sé si lo he pronunciado bien, ¿vale? Y es un proyecto muy grande que tiene un montón de código, artículos científicos, presentaciones y tal, cuya idea es muy interesante, vais a verlo en esta charla. La idea es predecir la riqueza y factores económicos, en este caso, en este proyecto, en la India, aunque se puede extender a otras zonas, y utilizan un montón de herramientas libres para analizar cosas como, por ejemplo, el censo, y otra cosa súper interesante también es la imagen de satélites. Entonces, la idea es cómo encuestas, datos científicos, datos económicos, datos censales, el tema de que te he dicho de las imágenes de satélite, poder predecir cómo se va a modelar, cómo podemos modelar este tipo de datos para poder adaptar esos cambios que la sociedad requiere. También me parece muy interesante que quieren utilizarlo con datos de pues, OpenStreetMap, datos de luz nocturna esta que hay de farolas y tal, surveys también de salud. La verdad es que son un montón de datos muy diversos que se plantean integrar y que pueden predecir el bienestar futuro y económico de una región. La verdad es que estoy deseando empezar esta charla porque tiene pintaza. Pues nada, vamos ya a introducir a Carlos, que lo hemos dejado por ahí por detrás. Hola Carlos, ¿ya estás por aquí? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿qué tal tú? Muy bien. Perfecto, pues mira, ya añadimos aquí la presentación y ya te dejamos todo el espacio para ti. Claro, muchas gracias. Bueno, pues voy a empezar presentando, que Pablo ha hecho un pequeño error ahí, pero es muy fácil. Yo pertenezco, o pertenecía, o colaboro con Data Science for Social Good, que es una organización que pertenece a la Universidad Carnegie Mellon y la Universidad de Chicago. Hace un proyecto en el que, por lo general, en verano, invitan a varios data scientists de todo el mundo para resolver problemas de carácter social. Y este es un proyecto que hicimos junto con el Instituto Mundial de Recursos, que es una institución pública bastante grande, cuyo fin principalmente es pues, mantener los recursos naturales del mundo. También en este proyecto participaron la consultoría de Ondina, que es una consultoría pues, basada en Pakistán o la India, y tienen pues, muchos consultores y está muy dedicada al campo de la inteligencia artificial. En la parte superior de la derecha, con Sunayana, que es mi co-presentadora hoy, pero no ha podido venir. Bueno, porque no habla español y la presentación la queríamos hacer en español. Y el resto de toda la gente que ha colaborado en este proyecto. El proyecto, ya podemos empezar, se llama Creando una capa de bienestar usando datos públicos, open source data. La presentación de hoy, vale, es muy sencilla. El contenido es, primero voy a presentar el problema que estamos intentando resolver. Luego, los datos, qué datos hemos usado o qué es importante. Luego, la solución, es decir, el algoritmo o la modelización que hemos hecho. Y finalmente, una pequeña conclusión para recapitular por los pequeños detalles que hemos presentado. Vale, el problema. Existe una base de datos, ¿vale? Que se llama una base de datos, unos estudios que se llaman Demographic Health Survey. Son estudios demográficos que se obtienen a mano. Por ejemplo, ¿cómo se obtendría? Supongo que queremos hacerlo y queremos hacerlo sobre una ciudad, un país, Senegal. Entonces se envía gente allí y esta gente a mano pues hace un estudio, pues van allí, recopilan datos sobre muchísimas cosas, es decir, sobre cuál es la calidad de vida, el índice de la población, la pobreza, tienen acceso a servicios públicos, servicios sanitarios. Entonces, como se pueden prever, esto es una base de datos que es muy buena, de mucha calidad, pero
requiere muchos recursos, principalmente humanos y económicos, tener esta base de datos. Entonces, pues la pregunta que teníamos conjunto con el Instituto Mundial de Recursos era, ¿podemos obtener esto de una forma muchísimo más barata, muchísimo más fácil, usando datos públicos? Entonces, esa fue la pregunta que teníamos. Primero, ¿qué datos queremos? ¿Qué datos tenemos? ¿Y qué queremos hacer? Primero, una pequeña descripción sobre el DHS, ¿vale? El DHS, a la derecha tenéis cómo es la base de datos. Y, por ejemplo, en el DHS Class, pues sería una especie de código postal, ¿no? Entonces, pues, tiene casi 50 campos. Por ejemplo, uno es el índice de riqueza. Es el índice de pobreza alto, medio, bajo. Acceso a servicios públicos, servicios sanitarios, creo que es la palabra en español. Pues, ¿tienen o no tienen? Pues resulta que en muchos sitios del tercer mundo igual no tienen un sistema alcantarillado. El tipo de material no es lo mismo que una zona tenga hormigón, metal o madera. Y luego la densidad de población. Pues estas son las variables que haciendo estudios de campo, es decir, enviando gente allí, se consiguen. Entonces, nuestro objetivo es, ¿podemos usar un algoritmo de inteligencia artificial usando solo datos de dominio público para poder predecir estas variables? La siguiente pregunta que aparece es, ¿qué datos tenemos, no? Y usamos OpenStreetMaps, OSM, ¿no? Y una especie de Google Maps que nos dice qué datos hay, qué cosas hay alrededor. Por ejemplo, allí en la imagen de arriba podéis ver pues simplemente que se detectan que hay 2 restaurantes, un hospital, 2 hospitales, una tienda de motocicletas. Entonces, pues usando esta información nos da la localización sobre diferentes cosas alrededor. Entonces, para ello, implementamos unos módulos de Python, un modo API, en el que extraemos los datos pues, de forma vectorial y usando coordenadas geoespaciales. La siguiente dato que tenemos es las luces nocturnas. Esto fue lo que a mí me sorprendió bastante, pero sobre todo en países tercermundistas, la luz que hay por la noche se puede usar como un proxy para medir la actividad económica de una ciudad o de una zona. Por ejemplo, una zona que está completamente rural, que no tiene ni electricidad, tendrá, por ejemplo, puede tener una densidad de población alta teniendo pocas luces por la noche. Entonces, pues, esto fue una idea que tuvimos y usamos y leímos en artículos de investigación que podíamos usar. Entonces, volvimos a desarrollar otra API que descarga archivos basado en región y una serie y un intervalo de tiempo y nos lo da otra vez en formato geoespacial. Si os pensáis un poco, esto genera varios problemas, porque hay ciertas zonas del mundo que tienen una meteorología un poco extraña, ¿no? O que simplemente está lloviendo. Si hiciésemos esto entre, por ejemplo, en España, entre Galicia y, por ejemplo, el sur, probablemente aparecería en un día que es más probable que en Andalucía hubiese más luz por la noche que en Galicia, simplemente porque llueve más. Y esto es un problema que nos ensuciaba bastante la base de datos y nos ha creado bastante problemas. Entonces, una vez que ya tenemos la base de datos sociales, los datos de Open Maps y los nocturnos, se crea el problema de que tenemos que unirlos. Queremos crearlos como datos tabulares. Entonces, no es tan intuitivo, de hecho, cómo unes un zip code con diferentes zonas. Por ejemplo, el hospital más cercano, pues igual no está en tu zip code, pero sí en el zip code de arriba, es decir, en tu código postal de arriba, a 500 metros de tu casa. Entonces, pues, para solucionar este problema de unir datos espaciales con datos tabulares, usamos una técnica que se llama los polígonos de Voronoi, que simplemente, cuyo fin es mapear toda esta serie de puntos a un espacio físico. Esto también, para los que les interese el aprendizaje automático,
se usa en el KNN cuando se clasifica en la zona próxima. Entonces, pues aquí lo que hicimos es combinar los datos de DHS, OpenStreetMaps, and Night Timeline Data. Entonces, con eso ya tenemos la base de datos para poder crear nuestro modelo. Y ya tenemos. ¿Qué solución planteamos a esto? Con la integración de datos tenemos cosas como, dado un código postal, cuál es la amenity, cuál es el edificio o la que vemos en Google Maps más concurrente de la zona. Una forma de evaluarlo, una forma intuitiva, sería, piensas en un barrio y dices, ¿cuántos cafés hay? Obviamente en un barrio de clase alta habrá más cafeterías o tiendas de ropa cara que en uno de clase baja. Entonces, es una buena proxy para crear esto. O, por ejemplo, en el tercer mundo hay un hospital cercano. Si hay un hospital a menos de 8 horas, si el hospital más cercano está a 8 horas, probablemente esté en una zona muy rural. Y bueno, las diferentes variables como qué tipo de carretera tenemos, nacional, autovía, autopista, carretera de barro, carril, el tipo de uso de tierra y, por ejemplo, si se ven más construcciones y, por ejemplo, acceso a... Y ahora las variables que queremos predecir. Acceso a servicio, qué tipo de material tienen. Entonces, pues, estas solamente son 4 o 5 de las variables que usamos, pero nuestro modelo finalmente prácticamente tiene casi 200 variables. Entonces, lo primero que usamos es... Primero transformamos el problema en un problema de regresión. Porque antes de que llegamos nosotros, los de Data Science for Social Good, se estaba haciendo un modelo de clasificación. Y si se fija alguien, esto puede verse como de clasificación, pero no, porque las clases están ordenadas. Entonces clasificamos de 1 siendo los más pobres y 5 los más ricos. Un problema de regresión entre 1 y 5. Y construimos una serie de árboles de decisiones para poder explicar y entender lo que estamos haciendo. Estuvimos mucho tiempo intentando, pues, entender qué pasaba. Porque el objetivo de aquí no solo es tener una alta capacidad predictiva por el algoritmo de inteligencia artificial, sino aprender y ganar conocimiento sobre lo que estamos modelando. Porque finalmente el objetivo de esto es queremos informar a gente de que hace política pública con el fin de entender qué está pasando en diferentes zonas. Entonces, el error que hay es de 0 a 64, ¿vale? ¿Qué sería eso? Si predecimos dentro de la clase 2, pues lo normal es que nos equivocamos como 1,4 o 2,6. Es decir, clasifica o casi, perdón, 1,7 y 2,3. No clasifica exactamente bien, pero más o menos nos da un poco la intuición de en qué zona estamos. Entonces, el problema a veces surge cuando se deployan, se pone en producción o se asesora a gente que hace política pública, es que igual la métrica no es tan importante, no les suena tan trivial. Entonces, para ello, hicimos una visualización, ¿no? A la izquierda está la distribución real de riqueza y a la derecha la que predecimos nosotros. Entonces, pues a priori parecen muy parecidas igual, pero queremos ver dónde falla nuestro modelo. Y para ello, lo que hicimos fue restar las imágenes. Entonces, esta es la distribución del error. Normalizado entre 0 y 1, ¿vale? Es decir, del 1 al 5 lo hemos cogido, lo hemos normalizado y ya está entre 0 y 1. Entonces, ¿qué se ve? Esto es para un estado de la India. Se ve que hay zonas que predicen perfectamente, que predicen muy bien el estado, pero hay ciertas zonas que no. Por ejemplo, se ve ahí un punto, una zona, un distrito negro, que claramente está muy mal predicho. Es decir, 0,3 lo normaliza, multiplicas por 5, 1,5. Esta técnica a nosotros nos ha permitido ver cuál es la capacidad de nuestro modelo y cuán importante es a la hora de asesorar a la gente que hace política pública cuáles son los resultados, cuánta confianza tenemos en nuestro modelo.
Y eso es la presentación en línea general. Y a conclusión son las siguientes, ¿vale? Vale. Los resultados. Hemos usado un modelo predictivo después de recopilar las bases de datos, definir el problema. Esto es muy importante, definir el problema de una forma con un problema de optimización de informática, de computación. Hemos usado un modelo predictivo que es muy barato, que es computacionalmente barato, usando datos de dominio público y no hemos usado servidores externos de computación, porque a veces cuando se trabaja con estos problemas se tiende a usar visión por computador, gastando pues infinitos recursos computacionales. Y nuestra solución es bastante más sencilla. Luego, la modelización que proponemos para resolver el problema es explicable. Es decir, lo que hemos hecho podemos auditarlo de cierto modo. Y es cierto que modelos con de predicción más alta nos dan mejor error predictivo, pero cambiando a modelos interpretables seguimos manteniendo una precisión muy correcta, muy válida y podemos explicarla. Es decir, tenemos un modelo que es explicable, auditable y con una generalización muy alta. Y como paso futuro, este es un proyecto que está a día de hoy en continuo desarrollo, en el que en los próximos meses probablemente desarrollaremos nuevas features Entonces, pues, uno es Scale-Up. Hemos estado analizando los datos de India, pero ahora queremos, sobre todo de una región de India, y ahora queremos generalizarlo para diferentes partes del mundo. Es decir, poder ver si nuestros modelos sirven para predecir, por ejemplo, en África. Podemos irnos a un país como Namibia y predecir cuáles son los índices socioeconómicos de allí. Otra de las cosas que tenemos es integrar con NTL, que sería Nighttime Light Data, que es la luz nocturna, que hemos integrado con la de un día, pero esto nos genera bastantes errores. Tendríamos que generarlo como una serie temporal. Luego, hemos hecho una evaluación de los modelos de Machine Learning, como muchos sabéis. Hay que evaluarlo en Training Test. Y hemos hecho evaluaciones geoespaciales, es decir, entrenamos en 5 estados y predecimos otro estado. Y esto no nos satisface del todo porque queremos hacer evaluaciones temporales. Queremos saber cuál es el cambio, cuál es el estado económico de una región hoy, el año que viene y el año siguiente. Entonces tenemos que hacer una evaluación temporal y estos son problemas que tenemos que resolver. Y luego, ¿cuál es el scope? ¿Cómo tenemos definido el proyecto? Está definido, tenemos como diferentes líneas de lo que queremos hacer. Uno sería una aplicación, como hay muchas, ofreciendo datos de dominio público al resto de usuarios del mundo, gente que quiera. Otra es hacer un deployment, es decir, ponerlo en producción para ciertas compañías como un producto que, por ejemplo, que le permite a la gente del gobierno pues tomar decisiones de políticas públicas. Y la otra sería investigación. Esto tiene mucho potencial para un artículo de investigación en una revista de alto impacto. Y eso es todo. Muchísimas gracias por escuchar y si queréis, tenéis preguntas tanto hoy como en el futuro. Y queréis colaborar, que esto es un proyecto que se busca un voluntario, hay gente dispuesta a trabajar un poco y poner un poco de su tiempo. Estoy aquí y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, por unirte este año con nosotros. Ha sido una charla muy intensa, muy interesante. Intensa me refiero por la temática, ¿no? Que es tan importante también, como esta mañana teníamos también otro tema más social. Y a mí me ha gustado mucho. De momento no hay preguntas por Discord ni por YouTube,
Pero bueno, yo sí que te quería plantear si tenéis pensado utilizar el mismo modelo o habéis probado otras opciones pero que no eran tan... O sea, que no os convencían tanto o ya para futuro, como decías, en las mejoras que ibais a probarlo en otros países, pues igual habría que cambiar de modelo o mantener el mismo. Probamos pues muchísimos modelos. Bueno, los 4 o 5 datos tabulares más famosos. Pero el problema que hay con este tipo de cosas es que mm, se asesora, con esto se intenta por lo general, estamos intentando asesorar a gente, pues a políticos o cuando se quieren, por ejemplo, hacer una inversión, se busca funding, ¿no? Para un proyecto, pues que entiendan cuáles son las diferentes zonas y cuál puede haber más impacto. Entonces, cuando preguntan, ¿no? Cuando te pregunta pues a un político o a alguien del gobierno, de la institución, tienes que responderle de una forma que le entiendan, no decir, mi modelo predice esto, quieren saber más información, preguntas por qué. Entonces, hemos usado, pues, tenemos que limitarnos a modelos que sean explicables y que permitiendo así que podamos asesorar a esta gente a tomar mejores decisiones. Muy bien. No sé si, Pablo, tienes alguna pregunta para él. Sí, a mí me parece muy bien lo de que sean modelos explicables, porque ya sabes que aquí metemos modelos y salen números y ¿por qué pasa esto? Vete a saber. Pero lo que tú dices de poder explicar el por qué siempre es mejor. Entonces, había usado, supongo, modelos no tan como Deep Learning, que muchas veces son, sino de has mencionado árboles de decisión. ¿Qué algoritmos en concreto habéis usado para...? Pues, empezamos usando pues, el clásico Gradient Boosting, un Random Forest, ¿no? Sí. Luego hubo un momento, ¿no? En el que planteamos la pregunta de, vale, funciona muy bien, ¿y cuánto hace un árbol de decisión normal? Y para nuestra sorpresa, si lo tuneábamos bien, el árbol de decisión, no nos bajaba mucho la accuracy. Es decir, el principal problema de este tipo de algoritmos es que hacen un overfitting, ¿no? Pero si se regula correctamente, la precisión baja, obviamente, no vas a conseguir pues, lo que hacen 1000 árboles de decisión, pero funcionaba bastante bien. Y sobre todo cuando tomamos una decisión, reportábamos el path, ¿no? Como la línea de decisión lógica directamente, ¿no? Por ejemplo, un par de truquillos así estadísticos y reportábamos esa decisión. Entonces, pues, dices, ¿por qué esta zona se predice como rica o que tiene acceso al servicio, al baño o al alcantarillado? Entonces, pues, porque tiene pues, una población de no sé qué, un índice de luz nocturna por bla, bla, y no sé qué. Entonces, ese tipo de decisiones lógicas a veces le permiten a la gente entender. ¿Y habéis usado alguna librería, bueno, aparte, o habéis tirado por el Scikit o las clásicas de Python? Clásicas de Python, un decision tree, encima del plot de ahí es el clásico de Python. No, a pesar de que teníamos gente muy buena, o que llevamos varios años haciendo Machine Learning, para nuestra sorpresa no hubo necesidad de hacer grandes trucos de magia. Eso es lo bueno, que las librerías de Machine Learning de Python son magníficas. O sea, Sí, genial, son muy genial. potentes, te sirven. Hay gente que programa bien por ahí, ¿eh? Hay gente... Hay gente que programa bien por ahí, por ese grupo. Y te voy a preguntar otra cosa. Hablas del proyecto, que es un proyecto voluntario, ¿surge de la Universidad Carnegie Mellon o está financiado de alguna forma o cómo va? Bueno, Carnegie Mellon es como... Voy a pasaros el link, ¿vale? Lo paso por Sí. el Discord. Y esta es la organización, ¿vale? Se llama Solve for Good. solveforgood.org. Vale. ¿Vale? También en el Discord, Entonces, si queréis entrar. Sí, lo paso por aquí también. Y si, Genial. igual si queréis lo puedo hasta compartir aquí, veis un poco, por si hay alguien por aquí que le apetece algún día compartir, trabajar con... ¿Estoy compartiendo mi pantalla? No, tienes que darle al botón en Claro. el streaming, el de compartir, y entonces nosotros podemos añadir. Creo que ahora. Ahora. Ahí. Pues Ya. la organización es la siguiente, y para el que quiera podéis preguntarme a mí, que yo ya varios años colaborando con ellos. Y, por ejemplo, hay diferentes proyectos que son bastante buenos, y estamos hablando de proyectos de calidad, ¿eh? Pues que están aquí y simplemente clicando, por ejemplo, aquí está el que realizamos nosotros con el Instituto Mundial de Recursos y hay muchos más. De hecho, está UNICEF y hay varias empresas o instituciones, el Food Bank, que es un sitio muy reconocido a nivel mundial. Y pues aquí veréis como hay muchísimos proyectos en los que se pueden colaborar. Y pues
En caso de que alguno esté interesado, aquí está. Todo esto forma parte del movimiento de ciencia ciudadana, ciencia abierta, datos abiertos. Claro que sin este tipo de iniciativas y que la gente se una en comunidad y tal, pueda participar. Lo bueno de estos proyectos de ciencia ciudadana es eso, que no limitamos la investigación a las universidades y centros de investigación, sino que la abrimos a todo el mundo. Que yo creo que la investigación nunca debe estar cerrada en sitios muy concretos, sino abierta a toda la sociedad. Correcto, son proyectos que buscan pues, Data Science for Social Good, o sea, con por el bien social, pues ese tipo de cosas que dice, y entonces puede colaborar, se busca que sean abiertos, que pueda colaborar quien quiera, y es sorprendente porque a veces piensa la gente no va a colaborar, no hay mucha gente que colabora, pero aparece gente buenísima. Estamos hablando de algunos de mis compañeros con los que he trabajado, absolutamente brillantes, de la mejor universidad del mundo, ahora, por ejemplo, ahora hacemos otro proyecto por allí, y somos 6, tenemos 2 de Google, una de Amazon, y empieza a salir un proyecto que dice, guau, para dedicarle un par de horas al día, la gente aquí empieza a ser muy buena. Madre mía. Os recomiendo a algunos pues, empezar a involucraros si os interesa. Oye, pues sí, la verdad es que es un tema muy interesante y que la verdad es digno del tiempo ya digo, de la sociedad, que entre todos y todas nos unamos y trabajemos juntos, porque a lo mejor si no hubiese existido este proyecto, esta gente de Amazon y Google o tú, pues no os conoceríais. O sea, a lo mejor ellos estarían investigando en su empresa, y tú en la tuya, en tu universidad, y si no es por estas cosas colectivas, no es muy difícil. Es como el propio PyCon. Como conocemos a un montón de gente de un montón de ámbitos distintos donde surgen iniciativas buenas. Claro. Sí, gente con intereses parecidos a los tuyos y que a veces, pues, con esto del mundo online lo ves y ahí conoces. Sí, la verdad es que sí. No tenemos más, claro, no tenemos más preguntas por online, ¿no? No. Pues nada más, bueno. pero bueno, que se quedan ahí. Sí, Bueno. estás en el tenéis el grupo de Discord por si queréis preguntarles a Carlos. Ahí ha puesto Carlos la página web por si queréis seguir investigando este tema. Y bueno, seguimos también en la PyCon. Terminamos ya con esta sesión, ya el bloque A del domingo mañana. Como Clara ha dicho antes, tenemos un montón de talleres y charlas todavía pendientes, que si quieres, Clara, recuérdanosla. Sí, bueno, después ahora a las 3:30 tenemos la keynote de Valerie. Esto durará hasta las 4:15 y después a las 4:30 comienzan los talleres. Tenemos por un lado el de Más allá de Bitcoin, redes peer-to-peer y blockchain en Python con Álvaro Revuelta. Y el otro taller, que era el de Daniel González, que se titula Taller utilizando Python para mejorar mi CyberSwiss Army Knife. Los dos muy interesantes y seguro que salen cosas súper productivas ahí. Bueno, Carlos, muchas gracias, que no te hemos despedido correctamente. Discúlpanos. Nada. Muchas gracias por unirte. Gracias. Hasta luego, Carlos.